Tercer bloque de 30 Online y aquí conectada en directo, ojo, en directo para ustedes desde Chicago, la ingeniera Celina Mesquida, la exportamos a Estados Unidos, está allá en RJ O'Brien. Usted se lo recordará de Global Tecnos, una de las especialistas. Bueno, nos la compraron, se la llevaron a Estados Unidos, así que miren la capacidad de conocimiento que tenemos, que exportamos cerebros, pero ella tiene la buena voluntad de contarnos qué es lo que está pasando en Estados Unidos. Celina, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ricardo? Hola, ¿cómo están? Un gusto tenerte. Está justamente también, te comentaba Manuel Font, tu ex Hola, compañero Manu. de Global Tecnos, que va a estar en una nota política que hacemos. Celina, ¿cómo están las cosas en Estados Unidos a nivel de cultivo? Un pequeño panorama para ver a ver qué podemos esperar de soja y maíz allá. Ujú. Bueno, como bien ustedes saben, un poco toda la información que tenemos desde acá no es mucho mayor a la que ustedes tienen diariamente, a la que ustedes pueden tener, lógicamente, desde todos lógicamente, toda la gente que esté informando este tipo de cosas. Pero bueno, Sí. más allá de eso, acá los informes lo que dicen es que hay dos cuestiones separadas. Una es lo que sucedió en el oeste y lo que sucede en el este del Midwest. El este fue el más dañado en términos de cultivos por la situación de las lluvias y lógicamente eso trae un impacto productivo y lo va a traer. Y por el otro lado tenemos el oeste que está en las mejores condiciones de los últimos 5 años porque las lluvias lógicamente favorecen y va a haber un buen resultado en términos de rendimientos. Lo que dijo el USDA en el último informe, y sin meternos muchos en los números, porque sabemos que el USDA no trabaja justamente para los mercados, sino para el Congreso, y más allá de lo que diga el USDA, todos estamos muy en desacuerdo, todo el mundo está en desacuerdo cuando el USDA salió con el último informe diciendo que los rendimientos eran eran mayores a lo que todo el mundo esperaba, ¿no? Entonces, puede tener razón, puede no tener razón, la realidad es que el mercado reaccionó frente a eso y lo que vemos hoy por hoy es que si bien los rendimientos no van a ser en el resultado, bueno, al final del día lo que dijo Luz en el último informe, porque lógicamente en algunas partes ya se empezó a cosechar y los rendimientos por ahí no son tan exagerados como los presentó, lo que sí vemos es que va a haber una producción prudente, ¿no? Va a haber una buena producción. Y eso, de alguna manera, se vio o se está evidenciando en los mercados día a día, ¿no? Ajá. Decime, si uno se imagina el informe del 11 que va a sacar el USDA, ¿no? Uh-huh. Primero es, si ustedes van viendo ahí en RJ O'Brien, que anticipa muchas cosas, ¿qué es lo que pueden llegar a decir sobre la base del mismo análisis que hiciste vos de cómo pueden estar los cultivos y el este más complicado, el oeste mejor? Sí. ¿Puede sorprendernos con algo o va a seguir hablándole al Congreso en vez de hablarle a la agricultura del mundo? Bueno, en realidad, en términos de producción, yo creo que podría llegar a haber algún recorte y de hecho seguramente algo puede llegar a suceder en términos de rendimiento. El tema es que podemos quererlo o no, o por ahí se sincera en los próximos informes. Por ahí tarda un año en sincerarse en términos de rendimiento. Entonces eso al final del día no va a generar una situación muy diferente en los mercados. Yo creo que lo importante y lo interesante que hay que mirar de acá en adelante es lo que va a suceder con la demanda, ¿no? Uh-huh. El problema que está teniendo Estados Unidos con la demanda y el resto del mundo yo creo que es donde hay que focalizarse. Básicamente el programa exportador de Estados Unidos deja mucho que desear. En todos los cultivos, no solamente en soja, sino también en maíz. Yo creo que hay que hacer más hincapié en lo que está sucediendo también en términos de monedas. Nosotros decimos, bueno, los precios están muy bajos en términos de dólares, sí, pero todos los países que tienen que importar, y no nos vayamos muy lejos, sino vayamos al segundo importador de maíz del mundo, que es México, con la devaluación que tuvo la moneda de más del 30% en un año o en los últimos 12 meses, lo que vemos es que importar maíz, por más que los precios sean muy bajos en términos de los últimos años, en pesos mexicanos, lógicamente que lastima mucho su economía. Lo mismo sucede en Colombia, que tuvo una devaluación de casi 70% en los últimos tiempos, en el último año también. Entonces, importar grano, tanto maíz como harina de soja o soja poroto también, genera un impacto negativo, ¿no? Uh-huh. en las exportaciones de Estados Unidos.
Yo creo que hay que mirar más esos puntos para adelante, que en sí si el rendimiento puede llegar a bajar un bushel más o un bushel menos, o el área puede modificarse en algo. Yo creo que eso puede tener un impacto, pero creo que lo más importante acá para mirar y para analizar es lo que va a pasar con la demanda los próximos meses. Y lógicamente que mientras nos acercamos a la cosecha, por más de que la cosecha en sí misma pueda recortarse de los últimos informes o desde que empezaron a informarse hasta el momento de la cosecha, la propia presión de cosecha en sí misma, valga la redundancia, va a hacer de que los precios en sí no puedan trepar mucho más allá, ¿no? Celina, vos sabés que en el programa anterior vino Jorge Castro. Jorge Castro es un gran analista internacional, siempre está mirando y sobre todo es un gran estudioso de China. Y hacía una radiografía de China diciendo, bueno, sin duda, todo el mundo está medio enojado con el presidente, no le encuentra la vuelta, este presidente se ha encontrado con todas las complicaciones de una economía muy inflada, aparentemente, pero dice, lo que no se puede volver atrás es con 40 millones de personas que entran a la vida activa, no se puede ir atrás con una clase media que hoy de 1.300 millones de habitantes, dice hay 700 millones que es clase media, y esa gente morfa, y cuando morfa le gusta comer bien, y cuando come bien necesita harina de soja, necesita maíz, necesita trigo, necesita arroz. ¿Es así? ¿Cómo están analizando ustedes este rol en este análisis de demanda que haces vos de esta gran aspiradora que es China? Uh-huh. Bueno, yo sí coincido lógicamente en lo que decís. China no va a desaparecer de un día para otro, no, de ninguna manera va a dejar de consumir lo que viene haciendo. El tema es que la tasa de crecimiento ha bajado, o ha de alguna manera disminuido con respecto a los últimos años, y eso no se puede negar. Y por otro lado, China lo que tiene, o lo que en realidad no se sabe, es cuántos stocks de granos tiene, ¿no? Entonces, últimamente, o en los últimos días, vemos la caída del Dalian, del maíz en la bolsa de China, de Dalian, que viene cayendo día tras día. Y básicamente esto es porque se está entregando mucho maíz dentro de los stocks que tiene China internamente. Y eso hay que ver cómo se transmite o cómo eso repercute en el programa mundial de exportación, si China comienza a exportar grano, ¿no? No lo vemos ahora, pero lo que puede llegar a suceder es que deje de importar, por ejemplo, DDGs, que es un subproducto de la molienda de etanol, y también que deje de exportar en algún momento sorgo o cebada, que es lo que está haciendo como forrajero. Entonces, en realidad lo que cambia es la dinámica. No creo que no va a dejar de existir China, lógicamente, pero sí vemos que día tras día hay indicadores macroeconómicos que no están funcionando muy bien, y de alguna manera en el mercado accionario repercutió mucho la semana pasada y en los primeros días de esta semana. Entonces eso tiene un impacto a la hora de importar materias primas. Y también lo podemos ver directamente cuando miramos las compras de China para la próxima campaña en diferido. Vemos que las compras son menores que los últimos 5 años en comparación. Entonces eso también nos da un indicador, o que está esperándose a comprar, y que la demanda también, en momentos donde los precios son bajos, se va a estar esperando a comprar a un precio más barato, como sucede cuando los precios suben el que tiene que vender. Pero en sí hay que ver, lógicamente, cómo esto puede llegar a impactar en China, ¿no? Celina, un breve comentario de un análisis, si ustedes lo tienen analizado, el tema de India, ¿no? India fue una buena aspiradora, sobre todo de soja para nosotros, en un momento que hubo algunas complicaciones con el mercado chino. ¿Cómo lo ven ustedes, cómo lo observan y cómo lo ven también como importador de commodities? Bueno, India es también otra economía muy importante en términos mundiales. Las tasas que se vinieron creciendo en los últimos años, tanto China como India, fueron sacadas de contexto, de alguna manera muy exageradas o muy exacerbadas. Ahora esto, de alguna manera, está continuando un curso que, si bien no se desacelera, pero no deja de crecer. En términos productivos, India ha tenido una producción menor este año en algunos productos, y eso lo vimos, por ejemplo, con las exportaciones de harina desde Estados Unidos, ¿no? El programa exportador, o sea, de alguna manera la demanda interna de Estados Unidos, acá mezclo con algunos otros puntos que podrían ser la parte no tan bajista de lo que estoy comentando, la demanda de harina de Estados Unidos, o el programa, ha sido muy bueno, los márgenes de molienda son muy buenos, y básicamente no solamente porque en Estados Unidos se está consumiendo muy bien y porque además ha aumentado
la cantidad de ganado, lógicamente después de tantos años de estar de alguna manera perdiendo stock, sino también de que India dejó de estar suministrando con harina a Europa, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera Estados Unidos ganó ese lugar. Pero volviendo por ahí a tu pregunta, en términos de importación, India va a seguir siendo un importador y muy importante en lo que son los aceites, básicamente, y estamos en una situación donde también los aceites no están ayudando mucho con los precios, y eso también viene de la mano del petróleo, y ahí nos metemos en otro tema que también es interesante analizar, pero hoy por hoy no vemos ninguno de los indicadores macro que ayuden, bueno, que el precio del petróleo pueda volver a los valores que estuvo en su momento de los 80 o $100 al barril, porque bueno, estamos en una situación completamente diferente, donde también los stocks de petróleo a nivel mundial o los suministros son muy altos, y eso nos tiene en una situación de pasar a ser un recurso que era no renovable a tener un recurso que cada vez hay más producción, ¿no? Celina, te hago la última y es, llegando acá al final y habiendo visto un poco el mundo, es ¿cómo están viendo ustedes Argentina? Los analistas locales ven un girasol que de repente puede llegar a crecer 150.000 hectáreas, muy atado al Chaco, el Chaco siempre ha tenido condiciones complicadas, el sorgo lo ven más o menos estable, ven una gran caída en maíz, ¿no? Maíz y trigo es como que ambos van sintiendo, trigo se habla de más de un 20% de caída, maíz ya se está hablando de 20, cuando yo en un momento subí a Twitter 20 me aparecieron un montón de tipos, Millona va a ser 40, Millona 50, hay como una especie de bronca no hacia el maíz, sino de bronca de haber visto la ineptitud del gobierno a hacer algo con un cultivo como este. Sumado a eso aparece otro detalle que es, ya algunos dicen, mirá, no hay rentabilidad, y al no haber rentabilidad muchos productores no han podido arrendar, ese productor no tiene la capacidad, el know-how hoy, ni tampoco el capital de trabajo ni el crédito, pueden quedar entre 800.000 y 2 millones de hectáreas sin sembrar. Este panorama da la sensación que los 6 cultivos principales puede estar debajo de las 100 millones de toneladas. ¿Cómo lo ven ustedes allá? ¿Qué percepción tienen de cómo puede ser como jugadora argentina después de una campaña que venga a lo mejor tan desmoralizada? Bueno, yo creo que esto de alguna manera se responde con un poco lo que veníamos diciendo antes en términos de demanda y la cantidad de oferta que hay a nivel mundial, ¿no? Entonces, puede que Argentina deje de producir, perdón, esa cantidad de granos, y que hay que ver realmente cómo eso evoluciona o cómo realmente se termina dando, ¿no? Porque después la campaña pasada de alguna manera resultó con que se iba a producir menos, iba a sembrar menos, y sin embargo tuvo una campaña casi récord, o récord más que nada, si decimos bien. Pero yo creo que cómo se ve desde acá se está de alguna manera tradeando mucho el tema político, ¿no? Quién gane, quién no gane, y en función de eso, si bajan las retenciones, si hay una devaluación, y eso cómo podría llegar a impactar en el mercado. Yo creo que más allá de lo que se produzca o no, creo que lo que tiene que ver es que hay mucha oferta a nivel mundial. Brasil tiene mucha producción, Estados Unidos también, y la demanda está complicada, ¿no? Perdón. Bien, Celina, tomate un vasito de agua tranquila, acá mientras sigo yo. Te veía y me daba la sensación, vos sabés que veía veía cómo hacíamos la nota y te escuchaba ese tono ya latino yankee, que tiene alguna pizca de yankee, y vos sabés que me daba la sensación, digo, me siento como en un canal de la CNN, ¿no? Viste que aparecías vos hablando como si fuera la CNN, ¿no? En realidad, un lujo impecable. Te veo bárbara, sonriente, con un montón de información, ideas. Te vamos a seguir llamando porque me parece que estamos mal acostumbrando a nuestro público a que te vea, así que te vamos a llamar más seguido. Un lujo de nota, y tiro una idea, ¿no? Viste que todas las mañanas los sábados a la mañana bien temprano con Sebastián Salvaro, acá estamos con Manuel Font, siempre con Rick y eso. Así que me parece que este año, cuando se haga la gran jornada de Global Tecnos, me parece que hay que traerte acá a la Argentina, tenés que ser el plato fuerte. No sé si a lo mejor estoy tirando una indiscreción que ya la pensaron, nadie me la comentó, pero te veo clarísimo acá, y muchísimas gracias por la nota, impecable. No, gracias a ustedes, y bueno, cuando gusten, acá es un placer, como siempre. Celina Mesquida, de RJ O'Brien, un lujo, desde Chicago con una información impecable. La realidad salió una nota bárbara. La saludamos a ella desde Buenos Aires, le decimos que la extrañamos, esperamos verla, y nos vamos al
Cuarto bloque, ahí Manuel me hace el 4, yo ya vengo con tanta información de afuera que es como que me fui a la CNN en Estados Unidos. Cuarto bloque, nos vamos a Colombia, mire lo que es, un programa internacional a Colombia, directo con Carlos Curchi que nos cuente qué es lo que está pasando allá, cómo es la agricultura, una nota como para tener una idea de qué cosas podemos hacer después del 11D y tomar ejemplos positivos. Nos seguimos viendo en un minuto y medio acá en 30 Online.